Bien, volvemos, son exactamente las 19:15. Entramos al último bloque del programa. Y como siempre, el último bloque compartimos también con las redes sociales, tanto en Facebook como en nuestra cuenta Facebook, como también en nuestro fanpage, también en Facebook. Y por supuesto también por YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. Les cuento que estamos saliendo también a través de www.desteparaguay.com para todo el mundo, ¿ah? Bueno, a través de las ondas de la 106.9 Pilar FM. Bueno, estaba diciendo, ahí está, estaba diciendo, ahí me escucho bien. Bueno, un saludo afectuoso para todas las personas, para todos los amigos y las amigas quienes nos siguen a través de las redes sociales, ¿eh? Así que un saludo afectuoso a todos. Estaba diciendo, como siempre, tenemos ya esta esta costumbre ya de en el último bloque hacer el programa también ya desde las redes sociales. Quisiera compartir o hacer un pequeño paneo de lo que está pasando en el ámbito nacional. Después de todo lo que ya tratamos en estas más de 2 horas de programa, en todo lo que tocamos, digamos, referentes al plano local, en nuestro contexto regional. Ahora está 1 hora que nos queda, porque, bueno, menos de 1 hora, porque son las 19:17. Nos quedan menos de, bueno, nos quedan como 40 minutos. Y bueno, vamos a estar compartiendo, haciendo un pequeño paneo de las informaciones de carácter nacional, ¿eh? Bueno, eh, quiero empezar con esto, ¿eh? Dice el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien fue electo hace poco, ¿se acuerdan? Ya entró con esta proposición, y escuchen muy pero muy bien. Dice el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, dice, propondrá al Congreso una ley antichicana. ¿Mm? ¿Qué me dicen a eso, gente? Una ley antichicana. Hoy en día que lastimosamente en nuestro poder judicial muchas veces eh, muchos procesos judiciales se caracterizan por las chicanas. Y se extienden los plazos y comienzan las recusaciones y comienzan a buscar mecanismos, muchos dicen válidos, por supuesto, si no, no se podrían utilizar. Son mecanismos válidos, aunque muy contraproducente para tener una justicia rápida, pronta y barata. Entonces, ¿qué propone el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón? Le dice, propondrá al Congreso, escuchen bien, propondrá al Congreso Nacional una ley antichicana. Y vamos a ver un poquito, vamos a analizar la información que nos trae el diario La Nación en su edición digital. Siempre utilizamos las ediciones digitales porque se van actualizando a cada minuto, ¿eh? Y tenemos informaciones fresquitas, de último momento. Dice, durante la sesión de este martes, el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Joaquín Martínez Simón, presentó un anteproyecto de ley que busca finalizar con las recusaciones meramente dilatorias en los litigios judiciales. Es lo que estábamos diciendo recién. El ministro indicó que si se aprueba el anteproyecto para terminar con las chicanas, se evitarán las recusaciones que solo sirven para extender y prolongar los procesos judiciales. En este sentido, Martínez Simón planteó a la Corte que el documento sea remitido al Congreso Nacional. Él ya tiene el proyecto de ley. La idea es que la Corte Suprema de Justicia remita al Parlamento la ley antichicanas, con el fin de darle entrada al documento y se trate lo antes posible.
El tema es que que si el Congreso aprueba esta ley, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, muchos legisladores que hoy están desaforados, ¿m? sus correrían el riesgo de quedarse tras las rejas rápidamente. Pero ojalá, ojalá que tenga repercusión en el cuerpo legislativo, ¿eh? En el Congreso. ¿Mm? Dice, asimismo indicó quien, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, López Simón, Martínez Simón, perdón, Martínez Simón, asimismo indicó que el objetivo es contar con un régimen unificado de recusaciones para los distintos fueros de la justicia ordinaria y así poner fin a las cadenas interminables de recusaciones que tienen como único fin las dilaciones de las causas. ¿Por qué no dicen dilataciones? Dilaciones, dicen. Bueno. Aseguró que claramente la recusación es un resorte constitucional, pero en la práctica se ha utilizado siempre con un ánimo excesivamente dilatorio. Entiendo que la recusación es un resorte legal oportuno cuando existe realmente una causal, pero en la práctica ha dado la nota que se ha usado siempre con fines excesivamente dilatorios, dijo finalmente el ministro. El pasado martes 16 de abril, prestó juramento al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, en sesión ordinaria de ambas cámaras del Congreso. Asimismo, reemplaza en el cargo por los próximos 5 años al ex magistrado Sindulfo Blanco, destituido vía juicio político. Upa, ¿cómo terminó? ¿Qué les parece, gente, esta propuesta, esta propuesta del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Martínez Simón, sobre este proyecto que él ya tiene todo completo, ya tiene todo empaquetadito, ya tiene todo hecho, ¿m? Ya tiene todo diagramado, ya como para entregar seguramente a la Cámara de Senadores, y de ahí va a ir pasando a la Cámara de Diputados, o puede ser también viceversa, no sé. Pero el proyecto de ley ya está totalmente ya diseñado. ¿Mm? Con esto terminaría las chicanas interminables. ¿Mm? Se estaría regulando esto. Ojalá que tenga repercusión. Bueno, es mi deseo. Ojalá que tenga repercusión esto en el Congreso Nacional. Bueno, pasamos a otra información porque lo que estamos haciendo es un paneo de las últimas informaciones de carácter nacional, como lo hacemos siempre en el último bloquecito ya del programa. La última 1 hora que tenemos hacemos un paneo, y las 2 primeras horas nos ocupamos de todas las informaciones de carácter nacional. Bien, de carácter local, perdón, de carácter local. Bien, dice en repatriación, dice esta información, en repatriación Cartes, en repatriación Cartes reiteró compromiso con desbloqueo de listas. El expresidente de la República, Horacio Cartes, ratificó su pleno apoyo al desbloqueo de listas sábanas, proyecto que el Senado tratará este jueves. Hoy ya es martes, el mañana pasado se trata esto. El líder de Honor Colorado participó de una reunión privada en la zona de repatriación. ¿Dónde queda repatriación? Queda en el departamento de Caaguazú, con capital Coronel Oviedo. Bueno, en el 5º departamento el exmandatario fue invitado para participar del cumpleaños de Jorge Torales Vera, quien se desempeñó como exintendente de esta ciudad y que actualmente ejerce el cargo de miembro del Parlasur. De este acontecimiento también participó el senador colorado Enrique Riera, quien dirigió unas breves palabras. Posteriormente, Cartes hizo uso de la palabra ante los presentes. El expresidente aseguró que apoyaban
con firmeza el desbloqueo de listas, porque ello hará que los líderes tengan el lugar que se merece y existirá mayor pluralidad para llegar a los cargos de relevancia del partido y de la nación. Totalmente de acuerdo. Asimismo, abogó que los departamentos tengan con mayor nitidez su presencia en el Senado, de manera que este organismo se renueve con gente comprometida con las comunidades. Cartes expresó que su movimiento político tiene vitalidad y que hay honor colorado para rato, además de que está trabajando de puertas abiertas para fortalecer el movimiento, reiterando la directiva de siempre de acompañar la gestión de las autoridades nacionales surgidas de la ANR. Bueno, con esto ustedes ya saben lo que dijimos justamente el día de ayer, de que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, las bancadas de honor colorado en ambas cámaras apoyan directamente el desbloqueo de listas. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en el tema de desbloqueo de listas con el paneo que estamos haciendo. Bueno. ¿Qué más tenemos? Está un poquito lento nuestro internet. Dice, con urnas electrónicas hay muchas más garantías, según, ¿quién dijo esto? Lubetic. ¿Qué dice? Desde la justicia electoral, esto dijo Carlos María Lubetic. Él es ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Dice, desde la justicia electoral siempre sostuvimos que este sistema de desbloqueo de listas debe realizarse con urnas electrónicas, destacó Carlos María Lubetic. Con las urnas electrónicas hay muchas más garantías que las papeletas, recalcó. La lista desbloqueada tenemos que saber que es un sistema complejo, dijo el ex asesor de la justicia electoral. Señaló que los que tendrán mayores dificultades a la hora de votar serán los analfabetos. El Senado analizará este jueves 25 de abril en sesión especial el proyecto de desbloqueo de listas sábanas. Hay una amplia adhesión de las distintas bancadas para apoyar el proyecto que desbloquea las listas con el voto preferencial. El sistema que se va a utilizar, esto ya es algo categórico, va a ser el sistema del voto preferencial. De esta forma, con esta... a través del voto preferencial se estarán desbloqueando las listas sábanas. Tenemos que ya saber porque esa es la tendencia, el voto preferencial. Aunque hay algunos que no están de acuerdo, gente. ¿Quiénes, por ejemplo? Calé Galaverna. ¿Qué dice Calé Galaverna? Calé está en contra del desbloqueo de listas. ¿Por qué Calé? Si vos entraste, no sé si la última vez, pero sí, antes... en el 2013, Calé entró por su propia fuerza en el Senado. Encabezó su propia lista de senadores y él entró por su propia fuerza. ¿Por qué Calé está en contra del desbloqueo de lista? Vamos a analizar un poquito. Dice Calé está en contra del desbloqueo de listas. Dice la mayoría, escuchen lo que dice Calé Galaverna, vamos a ver qué dice. La mayoría no entiende un pito. Dice que en su típico lenguaje Calé Galaverna, la mayoría no entiende un pito de vela en este asunto. Y se presentan como si fuese que tienen todas las ideas de solución de los problemas de este país, argumentó el senador Juan Carlos Calé Galaverna sobre el proyecto de desbloqueo de las listas. Hacia finales del año pasado, estuvo un congresista colombiano en Asunción contando los problemas que trajo a su país el desbloqueo de listas. Señaló al calificar el proyecto de verso grande y ya está durando mucho.
Para el político colorado, el desbloqueo va a perjudicar a los partidos políticos y va a desatar una guerra interna feroz. Ahora tu adversario va a ser tu compañero de lista, afirmó. Lo que se lograría es que Juan Pérez pueda marcar nada más que un nombre de su preferencia, subrayó, y habló de vulnerabilidad del sistema. Si un niño hacker de 13 años puede entrar al sistema federal de los Estados Unidos, Dios mío, lo que sería nuestro sistema de urnas electrónicas. Eso es cierto también. Dice Galaverna recordó que en el 2012 presentó su lista propia. Eso es lo que yo dije, ¿eh? Sí. Yo dije 2013, sí, pero porque yo ya fui a la general. Dice Galaverna recordó que en el 2012 él presentó su lista propia. La ciudadanía tuvo el mal gusto de darme 50.000 votos y convertirme nuevamente en parlamentario, ironizó. El proyecto de Payo Cubas es una humorada más de este personaje. Yo no creo que prospere, dijo e insistió que están los proyectos de Patria Querida y Payo Cubas. Del último dijo que es inaplicable e inconstitucional. Yo creo que sí también. Todos los entendidos y los expertos en temas constitucionales dicen que es inaplicable e inconstitucional el proyecto de desbloqueo de listas que presenta Paraguayo Cubas. Por lo menos el proyecto de Paraguayo Cubas no va a prosperar, yo tengo entendido, ¿eh? O va a sufrir muchísimas modificaciones en caso que prospere. Bueno, y si sufre muchísimas modificaciones, no va a prosperar, es porque no prospera. Bueno, Lubetic nuevamente, ¿eh? Y sale como que Lubetic, Carlos María Lubetic, una persona a quien yo respeto mucho, es uno de los especialistas al cual recién yo hacía referencia. Y Lubetic dice lo siguiente sobre el tema de lista, sobre el tema del desbloqueo de listas, sobre el sistema de desbloqueo de listas. Dice Lubetic, no hay forma, no existe forma de castigar a los indeseables. Carlos María Lubetic, ex asesor de la justicia electoral, durante la emisión del programa A Punto, dice, hace 3 horas esta información salió, ¿eh? ¿Qué dice? El ex asesor de la justicia electoral, el doctor Carlos María Lubetic, fue muy, escuchen esto, fue muy claro al referirse a las expectativas sobre el desbloqueo de listas sábanas. Durante la emisión del programa A Punto por la 970 AM y el canal Gen TV, el ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral emitió apreciaciones sobre el proyecto de desbloqueo de listas que el Senado tratará el próximo 25 de abril venidero. ¿Cuándo es el 25? Es el jueves, mañana pasado ya es. Y todavía no estamos manejando bien el tema, hay demasiada confusión. Bueno, por eso le quiero escuchar a Lubetic y quiero que me escuchen, gente. Aseguró que a pesar de las buenas intenciones y los tímidos avances en materia de elección popular, en este proyecto que se estudia en el Congreso no hay forma, no existe forma de castigar a los indeseables. ¿Por qué dice eso? Dice, expresó que lo que la gente critica de las listas bloqueadas es que estamos votando a los seleccionados por los líderes en una posición buena, según Lubetic. Voy a reiterar esto, voy a reiterar. Expresó que lo que la gente critica de las listas bloqueadas es que estamos votando a los seleccionados por los líderes en una posición buena, según Lubetic. Explicó además que muy difícilmente ocurra que un colorado tenga preferencia por alguien de otro partido. Va a ocurrir en muy escasas oportunidades, dijo, acerca de cómo se plantearían los cambios en las listas. Es lo que yo dije el día de ayer. Si ven el video anterior del día de ayer, se van a dar cuenta. Bueno, no es la solución. El desbloqueo por el voto de preferencia casi no, yo no creo que haga efecto.
en cuanto a los resultados que siempre se suelen dar. Bueno, por otra parte, sobre los distintos proyectos presentados, al menos 3, también lo dijimos esto, que habían 3 proyectos que fueron presentados, 3 proyectos, 3 formas diferentes de desbloquear las listas sábanas. Bueno, dice, por otra parte, sobre los distintos proyectos presentados, al menos 3, el ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿quién? Lubetic, señaló que los parlamentarios no toman dimensión de lo que es cambiar el código electoral. Ellos piensan que se modifica un artículo y ya está. El Senado analizará este jueves 25 de abril en sesión especial el proyecto de desbloqueo de listas sábanas. Hay una amplia adhesión de las distintas bancadas para aprobar el proyecto que desbloquea las listas con el voto preferencial. Esto es lo que va a prosperar, el voto preferencial. Prácticamente no va a haber otra forma de desbloqueo. Tenemos que estudiar en qué consiste el voto preferencial. En qué va a consistir el voto preferencial, porque ese va a ser el sistema de desbloqueo que vamos a tener a partir del jueves 25, a partir de mañana pasado. Bueno. Dice, en este sentido, por ejemplo, dice, votarán las bancadas de Honor Colorado y de Colorado Añeteté, según lo señalaron ayer lunes referentes de estos 2 movimientos que se reunieron en la Junta de Gobierno de la ANR. Bueno, yo les cuento, el Partido Colorado, tanto el movimiento Colorado Añeteté, el movimiento oficialista, como también el movimiento Honor Colorado, están con la misma tesitura. Realizar el desbloqueo de listas a través del voto preferencial. El Partido Colorado está unido en este tema. Y les cuento de que el Partido Liberal tiene la misma tesitura. También optarían por el desbloqueo. El Partido Liberal Radical Auténtico optaría por el desbloqueo de las listas sábanas a través del método del voto preferencial. Es decir, que esto ya no tiene vuelta atrás. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es estudiar en qué consiste el sistema del voto preferencial. Eso es lo que tenemos que estudiar. En qué consiste el método del voto preferencial. Porque esto es lo que se va a llevar a cabo. El proyecto que tenía desde un comienzo Paraguayo Cubas, eso no va a tener impacto. El desbloqueo de listas abiertas lo llaman. El desbloqueo de listas, el desbloqueo total de listas abiertas, eso no se va a llevar a cabo porque se considera inconstitucional. Se debe, para llevar a cabo el proyecto de Paraguayo Cubas, se tiene que hacer primeramente una reforma constitucional para luego poder implementar esta reforma electoral. Ya pillá palomita. Porque si realizamos solamente una reforma electoral para meter el proyecto de Paraguayo Cubas, este proyecto de desbloqueo de listas abiertas va a ser inconstitucional, se va a contradecir con muchísimas otras legislaciones del ámbito electivo. Por eso es imposible que corra. Por eso justamente estoy de acuerdo con Calega Laverna. Que aquí nos dicen muchos, se creen dioses que entienden todo. Y al final presentan proyectos papelones, como es el caso de Paraguayo Cubas. Lo vi a Paraguayo Cubas haciendo el ridículo. El papelón del siglo lo vi haciendo. ¿Cuándo? Ayer justamente, el día de ayer. ¿Qué día hoy es? Hoy es martes, ¿eh? Hoy es martes, Jorge, sí. Bueno, ayer lunes, en un programa que sale por, se puede decir, ¿verdad? Paraguay TV, no, Paraguay Noticias. Paraguay, Noticias Paraguay, algo así que se llama. Bueno. Y justamente estuvo de invitado junto con el ex político que se le dice Gallo Paloma, ¿cómo es que se llama? El señor este,
Bueno, y, así se le dice, sí, cariñosamente. Ay, no me está viniendo ahora. Bueno, y estaba Menchi Barrio Canal y también, por supuesto, Oscar Acosta. Y Paraguayo Cuba habla de su proyecto. Y Oscar Acosta le dice, esto no va a funcionar, le dice. Tiene estos y estos y estos y estos impedimentos, le habla. ¿Y cómo vas a zanjar esas cuestiones? Le dice específicamente el periodista Oscar Acosta. Es imposible, no se puede, la gente no puede votar más de una vez, le dice. Y Paraguayo Cuba queda callado, callado ante las cámaras. Y retrocede en su posición y dice de que Óscar Acosta tiene razón. Imagínate, dice que Óscar Acosta tiene razón, pero él sin embargo ya presentó al Congreso un proyecto que después de haber entregado, mucho después de haber entregado ya al Congreso, se va acepta ante las cámaras de televisión de que tiene falencias. Entonces, ¿ante quiénes estamos? Pregunto yo. ¿Qué creen? ¿Que esto es una joda? ¿Que van a desbloquear sin entender un carajo? Disculpen, no quiero... Carajo no es mala palabra, lo quiero decir bien. Carajo no es mala palabra. Muchos comunicadores dicen cuando van a decir carajo, porque nos sale del alma esto, porque muchas veces lo decimos en la vida diaria, la palabra carajo, pero muchos dicen caramba, digo. ¿Y cuándo usamos nosotros caramba? Caramba es un vocabulario, no sé, que se usa mucho en, no sé, en las cumbias colombianas y cuestiones de eso. ¡Ay, caramba! Y todo eso. Nosotros decimos carajo. Y no es una mala palabra. Lean ahí, googleen, entren, tengan un diccionario y se van a dar cuenta que carajo es un término náutico. Es un término náutico. Es un término náutico, se dice. Carajo es la parte más alta del velero, de un velero, de una carabela. De aquella época son los barcos transatlánticos de aquella época del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XV, del siglo XV, XVI, hasta el XVI creo que se utilizaron las carabelas. Y carajo es la parte más alta del mástil mayor, en donde el mástil mayor es la parte más alta del barco y ahí se tiene un lugarcito pequeño, es como un pequeño barril que está ahí ya sobre, escúchame esto Jorge, ya ahí sobre el palo mayor. Y es un lugar de vigía para mirar, para ver si se avista tierra o si se avistan otras embarcaciones que pueden ser amigas o enemigas en aquella época. Pero ¿qué pasa? El barco como que está en constante movimiento. Imagínate vos estar a unos 15 metros de altura, que tiene el palo mayor, la vela, donde está la vela, el palo mayor, y estar ahí en ese puesto que es como un pequeño barril, estar ahí a esa altura y moviéndote así de un lugar a otro. No, los marineros sufrían muchísimo todo tipo de pesares estomacales. Nadie quería ser vigía en el carajo, que es el lugar donde alguien tenía que estar mirando en aquella época. Y bueno, entonces muchas veces los capitanes de barco utilizaban como un castigo a los marineros, enviarlo al carajo de castigo. Que enviarlo ahí a que sufra todo tipo de malestares estomacales. Y por eso muchas veces dicen, me enojé tanto que lo envié al carajo, dicen, en algunas películas. Y nosotros entendemos que carajo es más o menos retarle. No, enviarle al carajo significa enviarle de vigía en la parte más alta del buque, de la carabela, en las carabelas o galerones del siglo XV, aquellas embarcaciones que descubrieron este hermoso nuevo mundo que llamamos América. Bueno, entonces no tengamos miedo para utilizar el término carajo. La gente que no entiende tiene miedo de utilizar el término carajo. Si entendemos o leemos un poquito,
Eso nos libera. Bueno, entonces yo me doy licencia en utilizar este término porque sé lo que significa. Punto. Me salía en otro tema porque estábamos hablando de otro tema. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando del tema del desbloqueo de listas. Bueno, y estaba diciendo de que se presentan proyectos de desbloqueo de listas y no se entienden mucho, no se entiende mucho y tiene muchas falencias. Por ejemplo, el de Paraguayo Cuba no puede correr jamás el sistema de desbloqueo de listas abiertas. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Se tiene que hacer primeramente una reforma constitucional para luego, a partir de eso, poder reformar hacer una reforma del código electoral. ¿Entienden? O de lo contrario, si se hace la reforma del cambio electoral, va a colisionar con la Constitución. Eso se le pasó a Paraguayo Cuba. Y seguramente se estaba preocupando por la calidad de la marihuana, como salió un video en que él se estaba preocupando por la calidad de la marihuana que viene con muchas que viene con muchas, ¿cómo se puede decir? Con muchas impurezas, que le ponen hoja de mango, que le ponen, dijo, hojas de mango, que le ponen hierba mate. Y de eso él se preocupaba. Él prometía marihuana de primera calidad, no sé cuándo, cuando él sea presidente, no sé cuándo. Imagínate, eso es lo que él propone. Y está en un video, eso no es que yo invente, y ustedes saben también. Y seguramente, digo yo, seguramente se está preocupando por eso y no se preocupó por el bendito proyecto que al final no va a correr porque tiene múltiples falencias. Este señor es un burro. Yo no lo quiero decir burro porque es una persona que estudió mucho. No sé qué le pasó por el camino. No sé si yo tengo la sospecha de que esta persona está enferma. Y, y si por ahí estoy en lo correcto, si llega a hacerse un tratamiento en el caso de que esté enferma y se pueda recuperar, sería un gran aporte desde el Congreso. Pero así como está, imagínate, presentó un proyecto mamarracho, para el desbloqueo de lista, un proyecto que es inconstitucional. No lo digo yo, lo dicen los entendidos. Para que ese proyecto corra, se tiene que hacer primeramente una reforma constitucional. Es decir, tenemos que llamar a una constituyente primero. Ay, ay, ay. Bueno, así dicen los entendidos. Lo cierto es que se va a desbloquear. Nadie tiene problema en desbloquear las listas sábanas. Pero se va a utilizar otro método. Se va a utilizar el método del voto preferencial, que es diferente de lo que presentó Paraguayo Cuba. Y esto, creo, del voto preferencial ya no tiene vuelta atrás, porque todos los partidos políticos de mayor envergadura, como el Partido Liberal Radical Auténtico, como el Partido Colorado, ya están con esta postura, con esta posición. Y creo que se va a dar el desbloqueo de listas a través del voto preferencial. Por eso, una vez más reitero, mi querida gente, mis queridos amigos, de que tenemos que analizar en qué consiste el voto preferencial. Bueno. Y quiero googlear ya un poquito sobre este tema. Yo tengo, pero quiero ser exacto con esto. Voy a poner sistema. Ay, Dios mío. Casi ya no tenemos tiempo. Sistema de voto. Sistema de voto preferencial se llama. Sistema de voto preferencial. O preferente también. O de preferencia. Bueno. Vamos a ver si nos ayuda internet. Bueno, esto dice... ¿Qué es el voto preferencial? Dice.
El voto preferencial es una alternativa que tiene el elector de elegir a uno o dos candidatos de su preferencia al Congreso o al Parlamento. Dice, bueno, el voto preferencial. ¿Qué es el voto preferencial? Vamos a leerlo vamos a leer un poquito. Tenemos todavía 5 minutos. Para mañana yo les prometo vamos a hacer un estudio mucho más hondo sobre lo que es el voto preferencial. Dice, el voto preferencial, ¿qué es? Dice, ¿en qué consiste el voto preferencial? ¿Qué beneficios y limitaciones tiene? ¿Disminuye el valor de mi voto? Es la pregunta. Y dice lo siguiente, estoy entrando en Wikipedia, dice, el voto preferencial en las... Dice, esto es en cuanto a un tema determinado en un país. No me convence mucho. Quiero buscar algo más algo más sistema de voto preferencial, algo más bueno, también se le llama segunda vuelta, dice. Dice segunda vuelta instantánea, dice la segunda vuelta instantánea, también conocida como voto preferencial, es un sistema electoral que sirve para elegir a un único ganador por mayoría absoluta de entre más de dos posibles candidatos. Se trata de un sistema de votación preferencial, el cual el votante no se limita a marcar un solo candidato en la papeleta, sino que puede ordenar a varios candidatos de acuerdo con sus preferencias, de más preferido a menos preferido, numerándolo 1, 2, 3, tal como puede verse en la imagen de la derecha, dice. Dice, al realizarse el escrutinio inicialmente se cuentan solo las primeras, dice, escuchen esto, al realizarse el escrutinio inicialmente se cuentan solo las primeras preferencias de los votantes. Si un candidato obtiene entonces más de la mitad de los votos, es decir, mayoría absoluta, ese candidato es proclamado vencedor. Si por el contrario ningún candidato ha obtenido mayoría absoluta, se produce entonces la segunda vuelta instantánea. Se elimina al candidato con menos apoyo y se recuentan sus votos, pero asignándole ahora a las segundas preferencias marcadas en esas papeletas. Este proceso se repite hasta que un candidato gane obteniendo la mayoría absoluta de los votos. El término segunda vuelta... Esto es el voto preferencial. Aquí nos da, dice, un ejemplo. Y dice, aparece una lista y uno va marcando su preferencia, sin importar quién esté primero o segundo o tercero en la lista. Uno va marcando su preferencia. De ahí viene el voto preferencial. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero les prometo que mañana, gente, vamos a ahondar en qué consiste el voto preferencial. Y vamos a tratar de ser lo más claro posible y lo vamos a hacer aquí por las redes sociales. Mañana miércoles, si Dios quiere, vamos a estar tratando este tema para que quede bastante claro el método que se va a utilizar, porque la mayoría de los parlamentarios están con este tema y con esta postura de desbloquear las listas sábanas o las listas cerradas. Las listas cerradas con el método del voto preferencial. Bueno,
Nos estamos despidiendo, son exactamente a las 19:55. Nos volveremos a encontrar mañana, solamente si Dios quiere, aquí por la 106.9 Pilar FM. Desde Control Central se encuentra mi compañero el señor Jorge López. Jorge López, muchísimas gracias por el trabajo excelente de todos los días. A mi... a mi compañero a mi ayudante técnico, el señor Damián Jiménez también, muchísimas gracias. Y bueno, y quien les habla, Papilo Espinosa, les deseo un excelente resto de jornada a todos ustedes y cuídense mucho y mañana nos volveremos a encontrar a partir de las 17 horas aquí, por la 106.9 en Papilo Espinosa Informa. Hasta luego. Chao.